¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Roman Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Criaturas de la noche, pues aquí una vez más en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bien, pues es un gusto verlos nuevamente aquí por este medio, aquí trayendo otra reseña y bueno, pues también para compartirles pues todo lo que nos ha ido con este libro. Y por supuesto, bueno, se acordarán que en un video anterior hice una reseña en mi lugar de trabajo y pues nuevamente estoy haciendo otra reseña en mi lugar de trabajo, pero bueno, pues ahí para que conozcan un poquito lo que viene siendo mi mundo. Bueno, lo bueno que no me tocó ser Godín, entonces imagínense, si hubiera sido Godín, en vez de hacer reseñas de libros, estaría haciendo reseñas de catálogos de la Avon y del Jafra y todo eso, ¿no? Y hagan para que hagan su pedido y todo el rollo, nenis. Y bien, pues vamos comenzando con otra reseña, en este caso. Sé que a algunas criaturas de la noche les encantan las películas o las novelas de zombie. De hecho, hubo una época en que se puso, vamos a poner como entre comillas de moda, o más bien se propagó muchísimo las novelas de zombies. Esto a partir de la película Guerra Mundial Z, que es la adaptación de una novela de Max Brooks y que por supuesto también se esparció mucho más a partir de la serie The Walking Dead, que está basada en una serie de cómics del mismo nombre. Ok, y bueno, y de repente en España o editoriales españolas, empezó el fenómeno zombie y hubo muchas novelas que todas terminaban con Z. Pandemia Z, Epidemia Z, Guerra Z, Matanza Z, Apocalipsis Z, todo lo que tenía que ver con Z. Y uno se preguntará, ¿existen acaso novelas de zombie en México? Sí las hay, nada más que uno tiene que estar escarbando para poder encontrar literatura zombie aquí en México. Bueno, pues se tratan de estas criaturas que a la mayoría los conocemos a través de películas, de videojuegos. Como jugador te encargas de eliminar estas criaturas, en las películas los vemos atacar a la ciudad, y creo que las películas favoritas de zombies es donde justamente esparcen pues todo el virus zombies a través de las ciudades, y es saber cómo tratar de defenderse o sobrevivir en un mundo que ha sido devastado por estas criaturas. Y otro de los clichés que se manejan muchísimos en la cuestión de la literatura es que no solamente los zombies son los únicos monstruos, sino que también tienen que enfrentar a seres humanos que quieren seguir sometiendo, quieren apoderarse o simplemente quieren como atacar a otros poblados, como se vio en la serie de Walking Dead. Y bueno, así como, y nos hace ver como el ser humano también es otra de las criaturas monstruosas que terminan atacando, o terminan convirtiéndose también en una pesadilla para los sobrevivientes. Bueno, pues en México sí encontramos literatura de zombies, y una de las novelas que encontré se titula Apocalipsis Zombies, así o más obvio, del escritor Cristian Chavero, que por supuesto vamos a empezar la reseña. ¿Se imaginan ustedes un apocalipsis de zombies desatado dentro de la misma Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana? Pues sí estaría algo botana, porque uno ve las películas de zombie, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasan este tipo de fenómenos, ya sea un terremoto, algún desastre natural, algún virus o un ataque terrorista, lo primero que hacen es que se acaba el sistema de ley. Es decir, toda la gente se vuelve como primitiva, comienzan a robar, comienzan a matar, comienzan a vivir en comunidades aisladas, y como que la ley del más fuerte es la que prevalece en ese tipo de lugares. O encontrar justamente a estas personas que terminan como imponiendo cierto sistema a los sobrevivientes, y se empiezan a armar como guerras. En el caso de un apocalipsis zombie mexicano,
sí estaría como algo curioso porque uno puede plantearse la pregunta, ¿ocurre de la misma manera? ¿Los zombies atacarían de la misma manera a los mexicanos como lo hacen en las películas gringas? ¿O algo cambia? Y bueno, es lo que ahorita vamos a hablar con la reseña de este libro. ¿Y cómo sería un apocalipsis de zombies dentro de la Ciudad de México? Bueno, pues aquí también tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestra particularidad y nos hace como despertar el morbo o el gusanito de la curiosidad de saber, bueno, cómo atacarían los zombies a los mexicanos, a qué cosas se enfrentarían los mexicanos o simplemente qué estrategias utilizarían para poder sobrevivir. Y bueno, pues es donde aparece esta novela de Apocalipsis Zombie, que antes de leerla también leí algunas reseñas que algunos, bueno, vamos a retomar algunos comentarios también en relación también con la crítica de este libro. Ok, en Apocalipsis Zombie tenemos que la Ciudad de México es el escenario principal donde surge un brote de virus zombie. La gente comienza a transformarse en caníbales, comienzan a comerse entre sí, la gente hace lo posible por tratar de sobrevivir y por supuesto la novela se va a enfocar a ciertos personajes que nos va a compartir como el punto de vista de ellos, ya sea de cómo sobrevivir al ataque o al virus zombie o la información que ellos poseen especialmente de cómo es que surgió este virus. Por ejemplo, acá tenemos a Gastón Baker, que es un multimillonario que cuando se desata el apocalipsis zombie pues lo ve como una oportunidad para poder atacar a una organización llamada La Firma, mediante otra organización que en este caso es de criminales llamado CODA. Por el otro lado tenemos a la familia Guzmán, que se trata como una familia muégano, y si me están viendo en otras ciudades o fuera del país, el término familia muégano se refiere a estas familias que viven en un edificio de apartamentos o en una casa, pero que no solamente se trata de papá y mamá y los hijos, sino que ahí viven los tíos, viven los abuelos, viven los primos, viven los nietos, viven la primera generación, viven la segunda generación. La familia muégano se caracteriza principalmente porque no se sabe qué rol tiene cada miembro de la familia, porque están todos revueltos. No se puede decir que alguien manda sobre todos porque son diferentes sistemas. Y bueno, pues tenemos aquí el caso de la familia Guzmán, una familia muégano que trata de sobrevivir ante el apocalipsis zombie, atravesando la ciudad, enfrentando a la horda de caníbales. Y no solamente eso, sino también al principio del video había comentado, por ejemplo, en las películas gringas, cuando surge el fenómeno zombie, había comentado que se cae el sistema y se forman comunidades de humanos que tratan de enfrentar a otros humanos. En el caso de la familia Guzmán tienen que enfrentar, pero a miembros de organizaciones criminales, en este caso los narcotráficos. Es decir, estas situaciones que golpean el país de manera muy dura, terminan convirtiéndose también en otro enemigo. Si de por sí no la tiene suficiente con los zombies, ahora tienen que enfrentarse también a narcotraficantes que se han apoderado de ciertas comunidades y bueno, pues los comienzan también a atacar. Y también un grupo de científicos que comienzan a estudiar lo que es el efecto del virus zombie. O sea, vamos a empezar a conocer diferentes puntos de vista, y no solamente de México, sino también de diferentes partes del mundo, de cómo afecta el virus zombie, cómo transforma a la gente y el punto de vista de los sobrevivientes o de las personas que quieren encontrarle un provecho a este virus para seguir haciendo de las suyas. Entonces vamos a ver desde el punto de vista de Baker, como también de la familia Guzmán, que en este caso una familia de clase media baja que trata de enfrentarse a estas duras situaciones. Vemos cómo colapsa todos los sistemas, el gobierno, las políticas, cuando tratan de sobrevivir a este mundo que ha sido atacado por los no muertos. Algo que es interesante en la novela justamente son las características de zombies. Y es que cuando hablamos de estas criaturas encontramos la misma característica, ¿no? Estas criaturas que son lentas, se alimentan de carne humana, de vísceras, y si te muerden te transformas también en zombie. Son lentos, no hablan, carecen de conciencia, y es por eso que hace válido el término zombie, por el hecho de carecer de conciencia, de recuerdos, de emociones, y solamente se guían por el instinto primario del hambre. O sea, ni siquiera ni por sueño, ni por otras necesidades que presenta el cuerpo, estas criaturas no las presentan. Algo que lo hace valioso el libro son las características que nos presentan de los zombies. En este caso nos presentan zombies un poco más inteligentes. Cuando la persona se está en proceso de transformarse en estas criaturas, todavía conserva la capacidad del habla y conserva ciertas capacidades cognitivas.
que le permiten recordar o le permite interactuar con algunos seres humanos, pero la manera de diferenciarlos de los infectados, de un no infectado, es justamente la manera de hablar. Cuando comienzan a pronunciar ciertos diálogos que ya no tienen sentido o son incoherentes, es cuando uno comienza a advertir y trata de huir de estas criaturas. Y aparte el problema es que también son mucho más fuertes, poseen una habilidad de fuerza muy extrema, incluso se mencionan como por ejemplo personas de la tercera edad que están infectadas y pueden levantar a un vivo que pues todavía está sano y que físicamente tiene más fuerza que el infectado, pero gracias al virus los hace como más inmunes y los hace más poderosos. Y bueno, y también algo que caracteriza la novela es que encontramos combinaciones de diferentes temáticas en esta misma novela. Usualmente en las novelas de zombies encontramos lo que es la ciencia ficción por el hecho de que crean un virus que es capaz de transformar a los humanos en este tipo de monstruos, que también aquí pues no es la excepción. Pero también encontramos, por ejemplo, las temáticas sociales aquí en México, como lo que vendría siendo la manipulación de los medios de comunicación. Si ustedes llegaron a ver la película de No mires arriba, esta novela fue publicada mucho antes que esa película, pero ya plantea algunas cuestiones que abordaban en esa película y que suceden en la vida real, que en este caso tiene que ver cómo cierto sistema corrompe a los medios de comunicación para que distorsionen cierto mensaje o den otro tipo de noticia y la gente crea otras versiones, que no se preocupe por algo que realmente pudiera ser demasiado preocupante o demasiado trágico. Entonces aquí es donde llega a suceder, especialmente cuando se propaga el virus zombie, los medios de comunicación comienzan a dar otro tipo de mensaje para no alertar a la población, y también cómo darle en la torre también a la gente pobre, porque los pobres son los que principalmente se ven afectados por esta invasión de zombies, y mientras que los ricos pues tratan de conservar sus riquezas, sabiendo que pues su dinero ya no va a tener ningún valor. O sea, si ya no se puede comprar nada o lo que le gustaba a la gente ya fue destruido, pues bueno, ¿de qué les va a servir el dinero en ese caso? Y esto es algo que la novela también lo menciona, que sí es cierto, otras novelas o películas de zombies lo llegan a mencionar, pero aquí es como mucho más evidente. Es decir, esas situaciones por las que nosotros sufrimos aquí en México también aquí las llegan a revelar. Ahorita que mencionaba sobre la manipulación de los medios, es algo que todavía sigue sucediendo. Aquí en México nos vemos afectados por desapariciones, por feminicidios. Hay un incremento de estos crímenes, y cuando lo mencionan en las noticias como en televisión o los medios como más convencionales, disque convencionales, siempre te mencionan como una versión y ya no te hablan más datos. Y en cambio en redes sociales están arrojando más información sobre este tipo de situaciones. Tal vez la gente que está viendo el video digan, ¿por qué estás mencionando feminicidios o por qué estás mencionando desapariciones? Porque es un ejemplo de cómo se puede llegar a corromper a los medios de comunicación para que den otro tipo de información y la gente se la crea. Que la gente crea que la chica que desapareció fue por culpa de ella, por andar en una fiesta o por desobedecer a sus padres, cuando en realidad ese ni siquiera era el punto más importante. Y aquí en la novela de Apocalipsis Zombie ocurre justamente eso. No es que el libro se haya adelantado a su época y advierta este tipo de situaciones, sino que refleja más bien ese tipo de fenómenos que nosotros en México hemos estado pues sufriendo y padeciendo, y también es punto de partida también para una historia de terror, y eso lo hace todavía más genial. Pero en cuestión del análisis de la obra, ahí te había mencionado que la historia es contada de diferentes puntos de vista de algunos personajes, pero de repente puede llegar a ser algo cansado porque hay personajes que son muy recurrentes y te gustaría como que te contaran más sobre la historia de ellos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que hubieran contado más sobre la familia Guzmán, y la historia de Baker lo hubieran dejado como el misterio que tienen que resolver estos personajes para descubrir cuál fue la razón por la que se desató el virus zombie y cuáles fueron los medios que se utilizaron para transformar a la gente en estos mutantes. Pero pues no, el problema es que el autor ya te menciona la razón por que se dispara el virus zombie desde el principio de la novela. De hecho, como lectores tienes que tenerle mucha paciencia, porque las primeras 50 páginas habla de cómo se desarrolla el invento que va a generar el virus zombie. Entonces tienes que tenerle mucha paciencia para ya después llegar al punto en donde cómo la gente se transforman en estas criaturas, que es lo que la mayoría les encantan de estas historias.
que pone que tal vez no sea mal como que te platiquen cómo es que se desarrolla este invento, pero las primeras páginas de la novela, al menos unas 50, te hablan acerca de eso, entonces tienes que tenerle mucha paciencia, y también como algunos personajes que son recurrentes tienen relación también con ese experimento. Entonces, bueno, en mi caso me hubiera gustado que se hubiera contado más como el punto de vista de la familia Guzmán y que se resolviera este misterio, pero pues no, sino que se tienen que abordar otras historias, y el detalle es que aparte de abordar diferentes perspectivas, llega un momento como que la novela está muy atiborrada, incluso también aparecen personajes que ya no tienen como tanta relevancia para la historia, sino son como personajes incidentales que ahí están como para hacer, por ejemplo, de qué pasó con los personajes que se encerraron en un taller mecánico y a ver cómo sobreviven, o si logran sobrevivir, o si les pasa alguna desgracia o no logran pasar ese tipo de desgracias. Pero son personajes incidentales que lo que pienso es que el autor los puso ahí como para comprender hasta qué nivel de desgracia o de tragedia llega a esparcirse con el fenómeno zombie. Y son personajes que ya no vuelvan a aparecer nunca más en la historia. Y también otro personaje recurrente es la familia Rusty, aunque ahorita que mencioné la palabra frecuente, pero creo que tienen como muy poca intervención en la historia. Pero nos ofrecen otra perspectiva del fenómeno del apocalipsis zombie que viene como a cambiar algunos conceptos que nosotros ya nos habíamos formulado en la historia. Y es que lo que pasa es que la novela no solamente habla de ciencia ficción, también habla de elementos sobrenaturales, habla de habilidades psíquicas. Entonces sientes como que la novela ya está como demasiada cargada de cosas. Ya no más falta que le metieran el código Da Vinci y ahí que se pudiera resolver el fenómeno de los templarios o el significado de qué es lo que trata el hombre de virtud. Pues bueno, la novela se empieza a cargar mucho de eso. Aparecen muchos personajes incidentales, pero los más recurrentes son Gaston Baker, la organización Coda, la familia Guzmán y los Errati, que es como los que no tienes que perder de punto de vista, porque va a llegar un momento en que esas perspectivas se van a unir en una sola y bueno, va a ser más interesante. Y bueno, en cuestiones técnicas, la novela tiene muchos errores de ortografía, de gramática, y tal vez algunos de ustedes van a decir, bueno, eso es lo de menos. No creo, porque bueno, un escritor es como un músico para saber tocar los instrumentos es que tiene que aprenderse las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en cambio el escritor tiene que enseñarse lo básico, que es la ortografía, la gramática, la redacción, signos de puntuación, cosa que aquí pues no llega a suceder. De repente en los signos de puntuación, donde debería ir el punto, le pone una coma, entonces ahí no va. Eso tal vez suene como medio obsesivo, suene como mucho de que querer buscar la perfección, pero no necesariamente. Es que si uno es escritor, uno tiene que saber lo básico de esto. Entonces el libro, pues sí, cuando revisé las reseñas de otros lectores, lo que primero criticaban eran justamente eso, la ortografía, y algunos hasta sugerían que el autor ocupaba un corrector de estilo, que yo también coincido en lo mismo, necesita un corrector para que pueda revisar eso. Y de repente uno no puede ignorar los signos de puntuaciones que están mal empleados. Aparte de que la edición de interiores, el tamaño de letra como que no conviene mucho, porque si tienes problemas de la vista y ver ese tipo de tamaño de letra puede ser como demasiado abrumador. Creo que el libro estaba destinado como para hacer 300 páginas, pero al momento de que le disminuyeron la letra, pues hicieron como 190 o 180 páginas ahí. Entonces es como de una manera de cómo comprimir todo el texto y que quepan en un libro que aparentemente se ve pequeño, pero el formato de la letra pues sí está medio fatal, porque si tienes problemas de la vista creo que eso no te va a ayudar muchísimo. Bueno, eso es en cuestiones técnicas, pero en cuestión de la novela, Apocalipsis Zombie nos ofrece un panorama realmente tenso en la cuestión de que no solamente tienen que lidiar con personajes peligrosos y con los zombies, sino que también con el hecho de que el invento que generó el virus zombie todavía lo hace más peligroso. No les voy a spoilear, eso lo voy a mencionar en la zona spoiler, pero el detalle de ahí es que digamos que es un recurso que nosotros necesitamos y tenemos que utilizarlo para poder sobrevivir, y lamentablemente es el transmisor principal del virus zombie. Nos ofrece un panorama realmente devastador que te puede dejar muy difícil el escenario para que los personajes puedan llegar a sobrevivir, y eso de que le agarras cariño a algunos, pues pienso más bien como que yo empaticé más con la familia Guzmán,
que con los otros personajes. Hay otros personajes que son completamente olvidadizos, son personajes que dices, aparece como 2 o 3 escenas y si se muere como que ya no tiene como tanta relevancia por la misma cuestión de que no tenía tanta participación en la historia. Por eso esa frase de que le agarras cariño, pues no a todos. Habrá personajes, por ejemplo, como a la familia Guzmán, pues yo simpaticé con ellos porque es como la representación tradicional de las familias en la Ciudad de México. Pero de ahí a otros personajes como que dices, pues son como personajes demasiado X o nada más están ahí como en 3 o 4 escenas y ya después si se mueren pues ya uno no siente nada por ellos. Sí tiene gore, incluso hay una escena que habla como los zombies están atacando un jardín de niños. Y es una de las escenas más crudas que puede haber dentro de la novela. Pero luego llega un momento como que el gore dices, está pasable más que nada. O sea, sí ver gente destripada y monos que están siendo descuartizados y siendo golpeados, violados, sodomizados. Pero llega un momento en que como que dices, pues está bien, ¿no? El gore, pero no es algo como que realmente te llega a sorprender. Y más porque se trata de una historia de zombies donde es lo que comúnmente puedes llegar a esperar. Y bueno, y en cuestión del final, que obviamente no se los voy a revelar aquí, el final se me hizo, no sé, como que el autor se encargó mucho de describir el principio y el desarrollo, pero ya cuando llega al final como que ya no le dedica tanto tiempo. Son descripciones súper breves y es como de, bueno, pues el final así está como en una sola cuartilla y es como de, pues chido, ¿no? Y sí, claro, te deja como algunos cabos en la cuestión de que no todos los conflictos se llegan a resolver, sino que quedan muchos puntos abiertos que te dejan todavía como en el misterio de que algunas cosas no se concluyeron, sino que puede haber la posibilidad de que esto siga continuando. Pero no les voy a decir qué es. Así que, criaturas de la noche, aquí les dejo esta recomendación. Si yo le pongo una calificación, andaría como entre el 6 y el 7, más que nada por cuestiones técnicas. Y aparte también por la misma historia, porque llega un punto en que se me hizo muy abrumador ver que la novela estuviera tan saturada de tantas cosas, de tantos personajes incidentales, o de que la mayor parte de la novela describe mucho el experimento, y me hubiera gustado más bien que se lo hubieran dejado como en el misterio, para que los personajes resolvieran de dónde fue que surgió, y eso hubiera despertado más interés de la gente. Pero el hecho de que ya te están contando desde el principio qué fue lo que hizo que se provocara el virus zombie, y que son como las primeras 50 páginas, pues tienes que tenerle mucha paciencia a eso. Hay situaciones que están muy bien contadas, el autor tiene muy buen estilo para contar las cosas, incluso llega un momento en que también mezcla un poco la filosofía, la política a través de su historia, porque una novela o un cuento es producto de algo social, entonces es algo que no se puede llegar a desligar. Nos está hablando de un contexto que es corrompido, donde los más poderosos económicamente pueden corromper a los más bajos, hacer que los de clase pobres se extingan por completo, o que la gente simplemente tenga una finalidad de uso para este tipo de personajes que por desgracia también existen en la vida real, que simplemente consultar una lanita saben cómo pueden llegar a controlar a otros personajes y seguir propagando por su reino, ¿no? Ahora sí es un rey dentro de un mundo que ha sido devastado por los mutantes, pero uno de los puntos que los salva son las características de los zombies, que sí se vuelve como algo muy original la cuestión de ver que los zombies están hablando, tienen ciertas habilidades, tienen cierta fuerza física, eso los hace más peligrosos, y lo que es todavía más peligroso es el recurso que es el que nosotros usamos comúnmente y que es el principal transmisor de virus zombie, y eso todavía meten más en dificultades a los personajes. Dices, ahora sí hay como nulas posibilidades para que todos puedan llegar a sobrevivir, pero bueno, son posibilidades hasta que ustedes lleguen a la novela y lleguen a su propia conclusión. Pero sí les puedo compartir que el final se me hizo, no sé, muy X, la verdad. Porque les había comentado, el autor al principio y el desarrollo lo describe muy bien, pero ya al final como que es muy apresurado, como que ya no le dedicó tanto tiempo. Bueno, pues el autor nos comparte un panorama demasiado abrumador, muy desolador, demasiado devastador, ahorita que estoy utilizando todo este tipo de adjetivos, que deja pues como pocas posibilidades para que los personajes puedan llegar a sobrevivir, pero también nos plantea un mundo que no está muy alejado de la realidad en la cuestión de cómo los integrantes o los representantes de cierto sistema de mucho poder adquisitivo pueden llegar a corromper a los medios para que la gente se crea cierta versión
y los principales que llegan a extinguirse son los pobres, y es algo que no está muy ajeno a la realidad. Nos habla de un mundo demasiado con pocas probabilidades para poder sobrevivir, de cómo la gente que es corrompida por la codicia, por la ambición, no le importa poder acabar o extinguir con varias vidas humanas con tal de seguir obteniendo ese poder. Es que pareciera como ese poder de querer más, pareciera también como un síntoma de locura, llegar hasta un grado en que se pierda la razón y se cree uno que es dueño del mundo, a pesar de que se tenga o no se tenga dinero, y querer seguir sometiendo a los demás, seguir corrompiéndolos para que se pueda obtener estos medios. Y bueno, y también de cómo de esta manera los representantes de estos sistemas no solo corrompen medios de comunicación, también pueden corromper a la ciencia. Hoy se habla mucho de evidencia científica, y lo único que es válido es a través de la evidencia científica y de las operaciones matemáticas. Pero lo que no se toma en cuenta es que un personaje de poder adquisitivo puede corromper a un grupo de científicos para conseguir cierto experimento y hacer creer a la gente que va a ser un beneficio, cuando en realidad los van a terminar perjudicando a la mayoría. Entonces, bueno, esa es una de las principales dificultades. Una cosa que me gustó de esta novela es que hay personajes que te hacen creer que van a morir, pero en realidad son los que llegan a sobrevivir, y no les voy a decir cuáles, pero para que ustedes mismos lo puedan checar. Pero sí me gusta mucho esa parte, como el autor Cristian Chavero termina haciéndote creer, te plantea, mejor dicho, y te describe situaciones que son de mucho peligro y que te hace pensar que tal vez no lleguen a sobrevivir, y hay de dos sopas: o no sobreviven, o llegan a sobrevivir, pero todavía escaparse de ese peligro es para enfrentarse a un peligro todavía mucho mayor. Entonces, bueno, esto es lo que nos termina transmitiendo la novela de Apocalipsis Zombie. Y esto sería todo. Y bueno, de calificación le estaría dándole como entre un 6 y un 7. Más que nada porque la novela está muy cargada de temáticas, hay muchos personajes incidentales que no tienen tanta participación en la historia. Me hubiera gustado que se hubieran centrado en un personaje, en este caso a la familia Guzmán, y es ver cómo una familia tradicional trata de sobrevivir a un fenómeno zombie. Eso hubiera sido como genial, pero bueno, aquí lo abordan desde otros puntos de vista, se satura la historia. Ok, bueno, criaturas de la noche, ahí les dejo esta calificación. También la ortografía, la gramática no es muy buena. Sí necesita una revisión para que le corrijan esos detalles, porque la verdad sí están fatales. Pero bueno, en cuestión de la historia, está pasable. El final no me gustó tanto. Sí, ahí tiene muy buenas situaciones de tensión, de peligro. Hay situaciones que están muy bien contadas, cuando los personajes tienen que pasar por ese tipo de trampas, o tienen que hacer lo posible por tratar de sobrevivir enfrentándose a estas criaturas. Pero bueno, esto es lo que les puedo dejar todo por hoy, criaturas de la noche. Y por supuesto no me voy sin antes decirles: descansen en paz.